En julio de 2025, ocurrió algo que puso a prueba todo lo que la ciencia creía saber sobre el cosmos. Un objeto interestelar, ahora denominado 3I Atlas, entró en el sistema solar a más de 210.000 kilómetros por hora, y con él surgieron las mayores preguntas desde el descubrimiento de Oumuamua. Detectado por el sondeo Atlas en Chile, el objeto no solo se movía a gran velocidad, sino que también exhibía una columna inusual, dirigida directamente al Sol. Esto, en sí mismo, fue un escándalo astronómico. Pero la mayor sorpresa vino con su composición química y comportamiento dinámico, que simplemente no tenían sentido dentro de las reglas de la física tradicional. En lugar de comportarse como un cometa clásico, 3I Atlas pareció desafiar las leyes de la luz solar y la sublimación. La columna, que debería haberse expandido lejos del Sol como todos los cometas conocidos, hizo justo lo contrario. Fue impulsada hacia él de forma constante, densa y continua. Telescopios como Gemini Sur y Lowell Discovery confirmaron el mismo patrón en varias observaciones. La cola no era difusa, sino estrecha y colimada, lo cual no es normal. Peor aún, la orientación de la columna mantuvo un arco constante como si algo la impulsara. Para los astrónomos, el fenómeno era comparable a un motor. Más específicamente, a un motor iónico. Este tipo de propulsión, utilizado por naves espaciales como la sonda Dawn, funciona expulsando partículas cargadas con una fuerza muy baja, pero de forma continua y eficiente. Y al analizar los datos espectrales capturados por el telescopio espacial James Webb, la impresión se hizo aún más evidente. La relación dióxido de carbono-agua en 3I Atlas se midió en 8, un valor extremadamente anómalo, 4 veces superior al límite superior para los cometas típicos. Además, el gas dominaba precisamente la cara orientada al Sol, precisamente donde se originó la columna. Pero no fue solo el CO2. El gran telescopio detectó grandes cantidades de níquel atómico, algo extremadamente raro para un objeto incluso más allá de Marte. Y aún más extraño, prácticamente no se encontró rastro alguno de hierro, lo que contradice el comportamiento de todos los cometas del sistema solar jamás observados. Los científicos comenzaron a considerar que no se trataba solo de un problema químico. La composición podría estar directamente relacionada con el movimiento de 3I Atlas. Y eso lo cambió todo. ¿Un motor iónico natural? ¿Una cápsula interestelar con propulsión activa? La pregunta ya se había planteado. Aunque no había indicios de xenón, el elemento comúnmente utilizado en estos motores, la intensa presencia de dióxido de carbono y níquel posibilitaba la aceleración de partículas en ciertas condiciones. El patrón observado era consistente. Una columna dirigida hacia el Sol, firme, estrecha y sin dispersión visible. Los modelos de desgasificación natural no podían explicar este tipo de comportamiento. La hipótesis de la propulsión dirigida, aunque audaz, comenzó a cobrar fuerza. Y las cifras seguían sorprendiendo. Tras cientos de mediciones realizadas en julio y agosto, los equipos astrométricos observaron que la trayectoria del 3I Atlas se desviaba. Pequeñas variaciones, llamadas residuales, superaban el doble del valor esperado para un objeto tan estrechamente monitoreado. Y estas desviaciones no eran aleatorias. Siempre apuntaban en la misma dirección, el Sol. Al incluir una aceleración no gravitacional en esta dirección en el modelo, los cálculos mejoraron significativamente. El empuje estimado fue pequeño, 0,4 milinewtons, pero suficiente para alterar la trayectoria del objeto en miles de kilómetros en cuestión de semanas. Este empuje se ajusta exactamente a lo que cabría esperar de un motor de iones en funcionamiento continuo. ¿El detalle más alarmante? La dirección de la aceleración coincidió con la columna observada en las imágenes. En otras palabras, no se trató de una simple coincidencia visual. Hubo un efecto real y medible en la órbita del objeto. Para generar este tipo de desviación utilizando únicamente hielo, se requerirían tasas de sublimación muy superiores a las sugeridas por la brillante coma de 3I Atlas. Una vez más, los científicos probaron modelos con partículas más grandes, chorros dirigidos y geometrías exóticas. Solo al simular un chorro enfocado que emitía granos más pesados directamente hacia el Sol, las cifras empezaron a tener sentido. Sin embargo, esta configuración se acerca más a un mecanismo artificial que a un fenómeno natural. Algunos analistas han denominado al resultado una firma propulsiva, aunque oficialmente se sigue prefiriendo el término neutral,
perturbación no gravitacional. Sea cual sea el nombre, los datos son claros. La trayectoria del 3I Atlas se comporta como si estuviera controlada, aunque sutilmente. La analogía con el efecto Oberth, utilizado en maniobras espaciales para maximizar la eficiencia durante el perihelio, ha empezado a cobrar fuerza. Si se quisiera reducir la velocidad tras cruzar las estrellas, se encenderían los motores en el momento de mayor velocidad orbital, es decir, precisamente durante la aproximación al Sol. Y ese es precisamente el momento en que el 3I Atlas desaparecerá de la vista. A finales de octubre, el objeto pasará por detrás del Sol, entrando en lo que los astrónomos llaman conjunción solar. Será invisible durante semanas. No es posible obtener datos ópticos ni radares, ni telescopios. Es el punto ciego perfecto, el mismo que se utiliza en las maniobras secretas de las sondas espaciales. Si 3I Atlas esconde algo, aquí es donde ocurrirá. Y aquí es imposible no recordar el Oumuamua. En 2017, ese objeto también mostró aceleración no gravitacional, pero sin señales visibles de cola ni emisión de gas. Las teorías estaban divididas: hielo de hidrógeno, vela solar, tecnología extraterrestre. El debate nunca se resolvió, simplemente se archivó por falta de prueba. El 2I Borisov, en 2019, ayudó a calmar los ánimos. Era un cometa clásico, con cola, gas y comportamiento predecible. Pero ahora, el 3I Atlas parece estar resurgiendo las preguntas que dejó Oumuamua, solo que con muchos más datos, imágenes y evidencia. Y hay un factor más: la trayectoria. La órbita de 3I Atlas es casi rectilínea, con una excentricidad de 6.141, más de 6 veces el valor mínimo de una órbita hiperbólica. Esto significa que no solo está de paso, está cruzando el sistema solar con extrema precisión. Y esta precisión es aterradora. Las simulaciones mostraron que el objeto pasará cerca de Marte, luego de Venus y finalmente de Júpiter. Una secuencia estadísticamente improbable. La probabilidad de que un visitante interestelar alinee su trayectoria con 3 planetas, en movimiento retrógrado e inclinado tan solo 5 años, es inferior a 1 entre 20.000. La mayoría de los cometas pasan muy lejos de cualquier planeta, en ángulos pronunciados. 3I Atlas parece haber cosido el sistema solar de forma casi quirúrgica. Equipos de defensa planetaria, como los del Observatorio Rubin, ya han clasificado el caso como una prueba crítica. Aunque el objeto no represente una amenaza directa, sirve como advertencia para nuestra capacidad de monitorear cuerpos celestes desde el exterior. ¿Y si este grado de precisión no fuera casualidad? ¿Nos enfrentamos a una anomalía aislada? ¿O comenzamos a descubrir un nuevo patrón? Desde Oumuamua, los astrónomos han perfeccionado sus métodos. Ahora, con Rubin en pleno funcionamiento, esperan detectar un visitante interestelar al año, quizás más. Se estima que millones de ellos cruzan el sistema solar anualmente, invisibles para nuestros instrumentos. Si algunos de estos objetos presentan señales similares a las de 3I Atlas, química exótica, aceleraciones inusuales, colas hacia el Sol, la hipótesis de la propulsión activa será difícil de ignorar. ¿Y si realmente son motores? ¿Y si son sondas? ¿Y si son mensajeros? Mientras tanto, solo podemos observar. La próxima oportunidad será después de la conjunción solar, cuando el Atlas 3I emerja al otro lado del Sol. Y cuando eso ocurra, cualquier desviación, cualquier cambio de brillo, cualquier aceleración imprevista será crucial. Así que, si te gusta este tipo de contenido, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta tu opinión. ¿Se trata de algo natural? ¿O podría haber algo más en esta historia que solo polvo cósmico? La verdad, por ahora, sigue oculta tras el Sol.